Sí. Bueno, buenas tardes a todos, hermanos. Dios les bendiga. Y quiero preguntarle algo en esta tarde. En verdad, el deseo de su corazón, como cantamos hace un momento, es adorarle, servirle y estar en la casa del Señor. Ese debe ser un deseo permanente en nuestra vida. Y cuando cantamos las alabanzas, quiero decirle que son totalmente para Dios. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, es que hoy a mí no me gustó la alabanza. Pues qué bueno, porque no es para nosotros, es para Dios. Y cuando nosotros adoremos a Dios, debemos de cantar con entendimiento. Lo que estamos expresando, debemos de demostrárselo al Señor. Amén. Y quiero que abra su Biblia en Juan 15, versículo 1. Para todos los que están anotando la serie que estamos llevando, la serie la hemos titulado Mi familia está en Cristo, ¿sí? Y el tema que vamos a ver el día de hoy es familias que permanecen en la fe. Familias que permanecen en la fe. Y quiero que abra su Biblia en Juan 15, versículo 1. Y vamos a empezar a leer ahí. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En todo esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis, ¿qué dice ahí? Discípulos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, habla a cada uno de nosotros lo que necesitamos, Señor, para seguir adelante, Dios, apegados a ti, Señor. Enséñanos a cada uno tu palabra, Dios. Revélate, revela tu palabra en nosotros, Señor. Que cada día podamos ser mejores discípulos tuyos, Señor. Enséñanos, Señor. En todo momento te glorificamos, Señor. Que todo lo que pueda expresar yo a través de este micrófono sea lo que tú pones únicamente en mi mente y en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Aquí estamos leyendo en Juan varios puntos que necesitamos tener en cuenta. En primero, que solamente el que es verdadero discípulo reconoce al Señor. Reconoce que la fuente de vida, esa fuente inagotable, proviene únicamente del Señor. ¿Y sabe qué? Nosotros como sus ovejas debemos de escuchar su voz.
y debemos de tener una total dependencia de Dios. No podemos depender de nosotros mismos, de nuestras ciertas habilidades que podemos tener. Todo lo que usted y yo somos, hermanos, debe de glorificar a Dios. Todo lo que hacemos para Él debe hacer lo que hacemos. No podemos depender de nosotros mismos. Cristo debe de ser el alimento de nuestra vida cada día, con una fe genuina. Como familias, hermanos, debemos de aprender a permanecer firmes en la fe que profesamos cada uno de nosotros. El verdadero alimento, el único verdadero alimento es la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. En Lucas 4:4, no lo busques, se lo leo yo, dice, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. En otra versión, en Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo encontramos en la palabra de Dios que esta es el alimento para poder permanecer firmes en nuestra fe. Y todos entendemos que el pan de cada día, lo que comemos cada día, sustenta nuestro cuerpo, ¿sí? No quiere decir el pan literal, ¿sí? Porque aún el pan literal hace daño, ¿sí o no es cierto? Por la harina, ¿sí? Pero habla de la comida con lo que nos sustentamos, con lo que comemos. Pero eso habla del cuerpo. Pero en el espíritu nosotros debemos de nutrirnos de la palabra de Dios, porque esa es la que sustentará nuestro espíritu. Y es triste ver a través del tiempo, ver personas que abandonan su fe, la abandonan. Y eso no nos puede acontecer, hermanos. Es algo lamentable que sucede a través del tiempo, que abandonan su fe, desertan de los caminos de Dios. ¿Y sabe una cosa? Eso sucede porque se dejan de alimentar. Se dejan de alimentar de la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy la vid. ¿Por qué Jesús usó esta expresión? ¿Por qué Jesús no expresó, yo soy el manzano y doy puras manzanas de las 40-20 que venden por los supers? Sino Él habló de una vid, porque esta planta tiene muchas particularidades, ¿sí? Es una planta que crece y se enreda. ¿Se ha visto usted un viñedo? ¿Cómo se tuercen? Y cómo es una, a la vista, no es muy bonita la planta. ¿Sí ha visto? ¿Sí conoce usted un viñedo puesto ahí? Y usted ve el tronco y el tronco se ve fellito. Pero ¿qué tal cuando salen esas uvas verdes o rojas? Así grandes y sin semilla o con semilla. Ya el resultado es diferente, ¿sí o no? Pero a la vista no tiene un buen aspecto este tronco. Yo no sé si usted sabía que de esta madera, de este tronco, no se puede hacer ningún utensilio. Nada se puede hacer. Y sabe una cosa, después de que arrancan el fruto, ¿qué cree que hacen los que tienen viñedos? ¿Qué cree que hacen? Los cortan y los queman y dejan
si acaso 5 centímetros, y vuelve a agarrar de nuevo. ¿Sí? Porque estos sembradíos tienen la particularidad que pueden durar hasta 100 años. O sea, son de alta resistencia. Ahora, usted y yo, ¿qué tantos años tenemos de cristianos? Le pregunto, ¿realmente estamos permaneciendo firmes en nuestra fe y enseñando a nuestra familia a que permanezcan en esa fe? Vamos a ver un poco acerca de lo que nos enseña la palabra de Dios. Esta palabra vid viene del griego tistis, que viene de una palabra que significa conocimiento. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle, todo tiene un equilibrio. A veces hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no obedecen al Señor en cosas simples. Tenemos que tener un equilibrio. Miren lo que Pablo les dice a los colosenses en Colosenses 2, versículo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él están escondidos el tesoro de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y a quién cree que es revelado este conocimiento y esa sabiduría? A nosotros, sus hijos. Estas plantas de la vid, al ver que duran más de 100 años, entonces esto habla de una eternidad. Recordemos que estamos aquí nosotros con el propósito de un día estar en la eternidad con el Señor. Pero tenemos que mantenernos firmes, fieles al Señor. Estos tiempos en los cuales vivimos, usted y yo, hermanos, son tiempos difíciles. En todas las áreas de nuestra vida. Si yo le pregunto a usted, si hay alguien de los que estamos aquí, ¿tenemos problemas? Yo le aseguro que todos levantamos la mano. No habrá uno que diga, no, yo no tengo ningún problema. No habrá ninguno. Todos tenemos un problema, todos. Entonces eso nos dice que nosotros debemos de permanecer apegados al Señor para poder resistir en medio de esos problemas. Y déjeme decirle algo, mire, pensamos a veces que los problemas de la vida se van a terminar de un día para otro. Y quiero decirle, hermanos, que más bien el Señor nos está enseñando a vivir en medio de los problemas. En medio de los problemas. Porque mire, salimos de un problema y entramos a otro. Y viene ese otro y salimos y entramos a otro. ¿Sí o no es cierto? ¿O alguna vez a usted se le han acabado todos sus problemas? No. Terminamos uno y luego viene otro y luego viene otro. Y así, hermanos, es la vida. Si yo le pregunto a personas aquí que tienen cierta edad o edad más avanzada, van a decir, pastor, así es la vida. Así me van a decir. Esa es la vida. Subes, bajas, subes, bajas. Así es la vida. La vida, hermanos, no es nada fácil. Jesús no dijo que la vida iba a ser todo de color de rosas. No, dice, en el mundo tendrás aflicciones. La Biblia dice que serán por un poco de tiempo, pero a veces el tiempo, hermanos, es larguísimo, ¿o no es cierto? Y tenemos un problema, dice, Señor, me dijiste que era poco de tiempo. Pero nuestros problemas se alargan.
se alargan. Esta madera de esta vid no sirve para hacer ni muebles ni utensilios y tiene una situación, ¿sabe qué? Está deforme. Como a veces a ti y a mí nos ven las personas, aún en nuestra familia o aún en nuestro trabajo, te ven deforme porque dicen, es que vas y pierdes el tiempo ahí donde tú te reúnes. ¿Cómo voy a creer que vas y duras 3 horas ahí metido? ¿Qué tanto haces? Y empieza la gente a decir cosas que traen desaliento. Y entonces está ahí Satanás esperando el momento de decir, ya ves, no debes de ir. Mejor aprovecha y mira, ve, y hace esto otro, y hace esto otras cosas. Yo le puedo decir, hermano, que el tiempo que usted le dé a Dios en su vida es el mejor tiempo invertido que podemos tener. El mejor tiempo. La mejor manera que podemos sentir satisfacción en nuestra vida es sirviéndole a Él, entregándole esos momentos de nuestra vida. ¿Sí? El Señor Jesús murió en esa cruz para darnos de su salvación. Pero yo le puedo decir que el Señor quiere que tú y yo permanezcamos firmes por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Jesús no murió para hacer ricas a las personas. Jesús no murió para sacar lo mejor que hay en ti, como muchos se expresan. Jesús no murió para que tengas una alta autoestima de ti mismo. Cualquier enseñanza que use a Jesús con otros propósitos, quiero decirle que está fuera de la palabra de Dios. Solo Jesús vino a este mundo para producir vida. Y quiero decirle que vida es en abundancia. Ahora, esa vida en abundancia, cuando hablamos de abundancia, no se imagine su cuenta como que con muchos ceros, no. La abundancia que Dios nos da a cada uno es lo que tenemos aquí en corto. Su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus amigos, los que hablan el mismo idioma que usted y yo hablamos. Esas son las riquezas que tenemos. Cuando aprovechamos el tiempo en hablar cosas que edifiquen nuestra vida, que alimentan nuestra fe, estamos hablando de permanecer en la fe, hermanos. Y como familias debemos de ayudarnos mutuamente a ayudarnos a permanecer en la fe de Cristo. Jesús, cuando hablaba el mensaje de la palabra de Dios, ¿sabe qué hablaba? Hablaba confrontación. Jesús hablaba a sus discípulos de una manera fuerte. Y saben una cosa, aún de los discípulos de nuestro Señor Jesús, algunos aprendieron de Él hasta que Jesús no estaba. ¿Sí o no es cierto? No lo aprovechó. Esos 3 años que convivió con ellos, sin duda andaban con Él para todos lados, esto y lo otro, pero hasta que ya no estaban con Él, se dieron cuenta de lo que había sucedido. Y saben una cosa, hermanos, nosotros debemos de aprender de todo lo que vivimos cotidianamente. ¿Y sabe cómo aprendemos esto? Preguntándole a Dios todo tiempo, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Señor, ahorita estoy pasando por esto, pero ¿qué me quieres enseñar? Hermanos, el Señor todo el tiempo está enseñando nuestra vida. Escúcheme bien, todo el tiempo.
en las situaciones difíciles, ¿sí? Cuando tenemos el día a día, Dios nos está enseñando. Pero como sus ovejas, debemos de aprender a escuchar su voz. Algo que nos debe de definir como sus ovejas es saber escuchar. Porque ¿sabe qué? Algunos escuchan pero no obedecen. Entonces es como si no escucháramos. Debemos de aprender a escuchar. Y quiero leerle una pequeña y breve historia acerca de Jonás. Jonás, versículo 1, capítulo 1. Muchos ya conocen esta historia sin duda. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitía, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona con ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Sí? ¿A dónde Dios había mandado a Jonás? A Nínive. ¿A dónde se fue? O sea, hizo lo contrario, ¿sí o no? Dice, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y subraye eso porque dice, lejos de la presencia de Jehová. Pero déjame decirle algo. Cuando tú y yo somos hijos de Dios, no podemos estar lejos de la presencia de Dios. Nosotros le decimos, no lo voy a hacer, pero eres hijo de Dios. Y mira lo que va a acontecer. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y tuvo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría, ¿qué dice ahí? La nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Note que su Dios viene con minúscula, ¿sí? Y echaron al mar los enseres, su cafetera, su estufa, todo aventaron que había en la nave para descargarla de ellos. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había, ¿qué dice? Echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué haces, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá de él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y la suerte, ¿a quién cree que le cayó? A Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Y qué respondió Jonás? Él respondió en el 9, dice, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto?
porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que este mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido, ¿qué dice ahí? Más y más. Él respondió, fíjense lo que respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave en tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos por nuestra vida, perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Dice: porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, ¿y qué dice ahí? Y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un pez para que se tragase ¿a quién? A Jonás. Estuvo Jonás en el vientre de pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Esto, hermanos, parece ser que es un poco de tiempo, pero yo no sé si usted y yo pudiéramos estar adentro de un pez por unas horas, no le digo 3 días, por unas horas. Cada uno sabemos la situación que tenemos y que estamos pasando, ¿sí o no? No podemos decir que tu problema o mi problema es mayor. Simplemente Dios está tratando con nosotros y debemos de aprender a esperar en Dios. Aquí Jonás, cuando fue echado al mar aquí, déjeme decirle algo. ¿Qué hubiera pasado que se le hubiera tragado un tiburón? Si Dios así lo hubiera querido, aunque el tiburón devora, no se lo hubiera tragado, porque era un plan de Dios. Pero dice la Biblia que aquí era un pez que se lo comió, ¿sí? Y estuvo 3 días. Ahora, Jonás no sabemos si sabía nadar o no, pero Dios sí. ¿Y saben una cosa? Dice la Biblia que lo vomitó en la orilla. Dijo: por si este no sabe nadar. ¿Me doy a entender? O sea, Dios hace las cosas perfectas, hermano. Porque si lo hubiera dejado en medio del mar, a lo mejor se ahoga. Sin embargo, Dios dijo: aquí vomítalo, y lo aventó el pez. Dios cumple sus propósitos, pero nos da una enseñanza a cada uno de nosotros. Y el Señor quiere que como familias nos enseñemos a permanecer apegados a Él. Jonás, en su desobediencia, él quería ir a Tarsis a esconderse, dice la Biblia ahí, esconderse de la presencia de Dios. Pero como les dije hace un momento, si tú y yo somos hijos de Dios, Él va a tratar con nosotros. Y trata de la manera que Él quiere, en el momento que Él quiere. Y nos va a disciplinar y nos va a enseñar. El Señor quiere que aprendamos a permanecer. Que tú y yo le enseñemos a nuestra familia a permanecer en medio aún de los problemas, de las dificultades. Le leo Juan, capítulo 6, versículo 68. Dice la Biblia: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
La palabra de Dios es la única que produce, la que puede producir vida en nuestra vida. Solamente Jesús mismo nos da y nos ha regalado esa vida eterna para nosotros, ¿sí? Pedro entendió que solamente estando apegado a Él podía aprender de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted sepa que en los Estados Unidos salió una Biblia que es la Biblia positiva. Imagínese usted, todo lo que dice esa Biblia es positiva. La Biblia no dice si es positiva o negativa, lo que sí dice es que debemos de aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice, y hay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Nosotros debemos de ser como los hermanos de Berea, que vayamos a la palabra de Dios a leer lo que nos están diciendo, que siempre esté escrito lo que estudiemos en la palabra de Dios. Retomando el punto de los sarmientos de las uvas, ese tronco que se ve feo, ese tronco que no tiene quizás una bonita forma, pero tiene una particularidad, que es suave, y que a través de esa forma que tiene el tronco puede fluir la savia hacia las ramificaciones para que se empiece a preparar todo el proceso para que haya un fruto que es el de las uvas, ¿sí? Entonces, viéndolo como una metáfora, la palabra de Dios debe de fluir por esas ramas que somos nosotros, porque esas ramas se llaman pámpanos. Y debe de fluir la palabra de Dios en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones, para que haya fruto. Y el permanecer pegados a esa vid es la única manera que puede fluir para que haya fruto. Por medio de esa vid, la savia que se produce no se puede ir por otro lado que no sea por las ramas. Tiene que ir a través de esos pámpanos. Todo lo que aprendemos usted y yo de la palabra de Dios, debemos de ponerlo en práctica. Porque, como les decía al principio, muchas veces, muchas personas tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero las cosas sencillas no las obedecen. Los pensamientos del hombre muchas veces desvían a las personas de los pensamientos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros debemos enseñar a nuestra generación a estar apegados en los caminos de Dios. Ahora, ¿los caminos de Dios son fáciles?
No, los caminos de Dios son difíciles. Es más, el camino de Dios habla de un camino estrecho y difícil. ¿Alguna vez usted ha caminado un camino estrecho? Es difícil. Hay caminos donde están tan angostos y por un lado hay voladeros que si no pisa uno con cuidado, por allá se despide uno de este mundo. Hace un tiempo acompañé a uno de mis hermanos a ver una cascada y me decía, ten cuidado cuando pases este pedazo porque no se ve, pero está muy delgado el espacio donde pisas y hay un voladero muy grande. Y entonces le dije, no, voy a tener cuidado. Entonces recuerdo que me agaché y me dice, no es necesario que te agaches. No, le dije, sí es necesario, porque se puede uno marear y por allá va uno a dar. Ya uno no está de 15 años para pasar esas veredas, ¿me voy a entender? Conforme va pasando el tiempo perdemos habilidades, ¿sí o no? Entonces hay que tener cuidado. Cuando de repente, pues antes nos subíamos a una escalera rapidito, ¿verdad? Nos subíamos, pero ahora ya la vemos y decimos, ¿me subo o no me subo? Ya no la pensamos, ¿no? Todo tiene un momento. Entonces, las veredas que nosotros caminamos, el camino estrecho, es difícil, hermanos. Es difícil. Los caminos de Dios, nunca nadie dijo que serían fáciles. Lo que sí le puedo decir es que si pones tu mirada solo en el Señor, el autor y el consumador de nuestra fe, Él nos va a guiar. Él nos va a sustentar. Usted y yo simplemente somos esas ramas para ser el vehículo para que pase la savia, para que haya fruto. ¿Sí? La vid se compone por raíz, tronco, ramas, hojas y fruto. ¿Sí? Y como hijos de Dios reconocemos que la única fuente inagotable es de Él. Nosotros, para la vida de permanecer firmes en nuestra fe y ser verdaderos cristianos, no necesitamos expresiones motivadoras para avanzar en nuestra vida. Lo que necesitamos es mantenernos firmes en nuestra fe. Para que Dios nos sustente y para que Él pueda constatar el avance que tenemos por estar apegados a Él. Si tú y yo estamos apegados a la vid, vamos a tener el crecimiento que Él quiera que tengamos. Ahora, estas ramas crecen y muchas crecen torcidas, ¿sí? Pero crecen. Y hablando de torcidas, no porque esté mal, sino que permita que fluya la savia para que haya fruto. Porque ¿saben por qué seremos conocidos cada uno de nosotros? Seremos conocidos por el fruto. ¿Cuáles son los frutos que seremos conocidos delante de Dios? Por el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Por eso seremos conocidos. Si somos o no somos verdaderos. Porque hoy, hermanos, déjame decirle algo. Por desgracia, hay muchas cosas, muchos cristianos piratas.
Muchos cristianos que falsifican el testimonio de la palabra de Dios. Por malos ejemplos de muchos cristianos o que se dicen cristianos, mucha gente se ha desviado. Y con tristeza en mi corazón se lo digo. Mucha gente que se desvió de la palabra de Dios. Y nosotros no podemos permitir que nuestra familia se desvíe. Tú y yo debemos de pararnos firmes en nuestra fe. ¿Sabes para qué? Para que Dios sea glorificado a través de lo que tú y yo hacemos. Le leo de nuevo Juan 15, versículo 1. Y ya va a tener un poco más sentido lo que leímos al principio. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar mucho fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice ahí? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y todo será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. El propósito de Dios para nuestra vida es permanecer apegados a Él, ¿sí? Permanecer apegados a Él. Hermanos, debemos de alentarnos en nuestra vida y alentarnos en nuestro corazón y estar unidos en amor. En amor. Como resultado de permanecer en el Señor, vamos a tener un verdadero conocimiento de los misterios de Dios, de los tesoros de la sabiduría, de lo que Él nos enseña cada día. El Señor quiere que estemos firmes, parados firmes. Jesús mismo dijo esto: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Juan 10, versículos 27 y 29. Nadie nos puede arrebatar de su mano, nadie, hermanos. El Señor dice que somos de Él. ¿Y sabe de quién somos? De Él. Por eso nosotros debemos de ser familias que permanecen firmes en la fe. Yo quiero ser una familia, yo quiero que mi familia siempre permanezca apegada a Él. Hoy en día, dentro del cristianismo, se han contaminado muchas cosas, hermanos. Pero usted y yo debemos de estar apegados a Él. Ahora, yo le quiero preguntar algo. ¿De qué estás alimentando tu vida? ¿Estás manifestando una fe genuina en tu vida?
Recordemos que para donde vamos es para dar fruto. Y dar fruto para que Dios sea glorificado a través del fruto que cada uno de nosotros podamos dar. ¿Cuál fruto? Del amor, de la paz. Personas que en medio de la aflicción pueden decir, no hombre, yo veo a esa hermana, qué paz tan inmensa Dios le da. Y eso edifica nuestra vida, ¿sí o no? Edifica nuestra vida. Podemos ver el gozo. En medio de los problemas. Hay veces que tú y yo no podemos ocultar lo que estamos pasando, padeciendo. Hay personas que sí, lo pueden disimular. Hay personas que uno no se da cuenta que están pasando por situaciones. Pero hay otras que son evidentes, que sienten la carga de los problemas y de las cosas y pues si Dios pone en nosotros, debemos de alentarlas y debemos de decirle, vamos a salir adelante, voy a estar orando por ti. Nosotros, como familias, debemos de aprender a permanecer firmes en esa fe. Que nada los desvíe, hermanos. Que tú y yo tengamos el estandarte de la bandera de Cristo en medio de nuestra familia. Y seamos defensores para que siempre nuestra familia esté apegada a las cosas de Dios. Siempre. Dice Juan 15:1, ¿verdad? Que el Padre es el labrador. Dios Padre cuida eternamente la vid que es Cristo, para que eventualmente nosotros seamos esas ramas para que demos fruto. Ahora, yo anoté algunas de las propiedades de estas uvas, ¿sí? Las uvas tienen una particularidad curativa y son antioxidantes, previenen enfermedades reumáticas, problemas del sistema circulatorio y diversos tipos de cáncer, aún de infartos. Y a lo mejor usted saliendo de aquí va a decir, no, me voy a ir a comprar 1 kilo de uvas, ¿verdad? Pero todo es con medida, sin duda. Vemos toda la información que hay hoy en día, pues es tremenda, ¿no? También estaba leyendo acerca de las propiedades cosméticas que tienen. Las hermanas ya se van a poner hasta uvas en la cara, ¿sí? Dice que la uva nos da energía. Aún dice que hace perder algunos kilos. Bueno, agarremos unos racimos, ¿verdad? Entonces, sirve para muchas cosas. Pero, no sé si alguna vez a usted mordido la semilla de la uva. Es como amarga, ¿sí o no? Y a muchos no les gusta. Pero esa semilla es la que tiene esas propiedades. Y a veces no se muerde, ya nomás se come uno la uva entera y se pasa uno las semillas. No las quiere uno degustar, pero hay que tronarlas. Entonces, hay muchas cosas en nuestra vida que acontecen que no nos gustan y que son cosas de la vida, pero que es necesario que produzcan en nuestra vida para que den fruto. Todo el pámpano que en mí lleva fruto y se lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. En lo natural es limpiar, podar
cortar y quitar las cosas que nos estorban. Hay cosas de nuestra vida que necesitan ser quitadas. Hay ciertas maneras, ciertas formas que Dios necesita arrancar cosas, como la envidia, la mentira. Y sin duda cuando experimentamos el dolor, pero no sé si sepa usted que hay un dolor que es bueno. Se dice, ¿cómo? Cuando se hace ejercicio, a otro día tenemos dolores, ¿verdad? Decimos, ay, hice mucha pierna. Pero ese es un dolor bueno, porque se está tu músculo ejercitando. Y es un dolor que beneficia, ¿sí? Bueno, en este punto hay cosas que duelen, pero que son de beneficio a nuestra vida. Póngase un día a levantar algo de peso y empieza a hacer, y otro día anda así, que no puede ni levantar los brazos, ¿verdad? Pero es un dolor bueno, ¿no? Porque se está ejercitando el músculo. Hay cosas en nuestra vida que acontecen que duelen, pero que son buenas y que son necesarias que las pasemos. Cuando estamos hablando de permanecer, en la palabra de Dios se habla de un término que es del griego, que es meno, que significa quedarse indefinidamente. Entonces, cuando Dios dice que permanezcamos en nuestra fe, nos habla de este término griego que significa que lo hagamos indefinidamente. Habla que hasta que Él venga por nosotros. ¿Sí me entiende? ¿Por qué Jesús dejó esto escrito en su palabra? Porque recuerden que Jesús dijo que iba a preparar morada y que iba a venir por nosotros. Pero como sabe que este mundo somos muy desesperados, no íbamos a resistir. Y por eso vienen escritas estas palabras, de quedarnos indefinidamente. Por eso nos habla de eternidad, de quedarnos permanentemente. Y fíjate lo que expresa el Señor: yo le pediría al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Hablando del Espíritu, el Espíritu de verdad, en quien el mundo no puede aceptar y que ustedes deben de conocer. Y ese consolador estará entre ustedes, su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos consuele, para que esté con nosotros mientras que Jesús se fue a preparar una morada para nosotros. Para que nosotros permanezcamos firmes para cuando Él regrese, porque ¿cuántos saben que Él volverá? Jesús dijo que volverá, y usted y yo debemos de creer que Él volverá y lo vamos a estar esperando firmes en nuestra fe hasta que Él regrese. Ahora, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Nos va a encontrar esperándolo? ¿Nos va a encontrar firmes? ¿O algunos ya no los va a encontrar? Y es triste, hermanos. Es triste. Es triste perder esa comunicación con el Espíritu de Dios, que está a una oración de distancia. A una oración de distancia. Déjame decirle algo: Dios nunca estará lejos, siempre estará cerca de nosotros, siempre y cuando nosotros queramos permanecer en Él. Muchas personas expresan esta parte, que todo lo que pidan en su nombre Dios lo dará, y todos dicen amén. Sí, pero nos habla de permanecer. Nos habla de permanecer.
Dice la palabra de Dios que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura a nuestra vida. Y cuando dice todas, son todas, en el idioma que sea. ¿Sí? Todo lo que aún ni nos imaginamos que puede suceder, Dios lo tiene planeado. Cómo Dios mueva las cosas para beneficiarnos, Él sabe cómo, con tal de cumplir su propósito en nosotros. Como la historia que leímos de Jonás. Jonás se fue a otro lado, pero Dios dijo, de que vas a ir a Nínive, vas a ir. Yo voy a encontrar la manera de que vayas a Nínive. ¿Y qué sucedió? Se lo tragó un pez. Y ya después que tuvo ese reencuentro con Dios ahí, le dijo, ok, Señor, voy a ir a Nínive. La voluntad de Dios en nuestra vida, hermanos, quiero decirle, se dará porque se dará. Porque si somos sus hijos, Él nos va a disciplinar. Y eso habla de permanecer en Él. Que tus oraciones y mis oraciones siempre sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Santiago dijo, cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, sus propios deseos. O sea, cuando pidamos, hermano, pidamos bien. Pidamos que el Señor nos dé un corazón que manifieste amor a otros. Pidamos por nuestra familia sin duda, pero también pidamos que Dios nos dé el discernimiento para cómo saber actuar delante de nuestra familia, para ganarlos para Cristo, con estrategias, ¿sí? Con estrategias que Dios ponga en nuestro corazón. No confrontándolos, no agarrándolos a bibliazos, eso no es la razón. No. Un verdadero discípulo de Dios tiene una comunión con Dios y sabe pedir. Y pide bien. ¿Y sabe una cosa? No pide para Él, sino pide para estar apegado a Él, que es diferente. Dios ya sabe nuestra necesidad. Y cuando queramos pedir algo, quiero decirle que Dios ya sabe lo que tenemos necesidad. ¿Sí? Él ya sabe de lo que tenemos necesidad. Pero sin embargo, Él quiere escucharnos sin duda. Él quiere escucharnos, que nosotros le supliquemos a Él. Que nosotros nos entreguemos toda nuestra vida a Él. Que reconozcamos cuando tenemos errores. Que tengamos una actitud humilde siempre para Él. Y esa es evidencia de permanecer en Dios. Cuando tenemos una actitud totalmente diferente. Totalmente diferente. Y siempre debemos de glorificar a Dios en lo que hacemos, hermano. Siempre. Podemos estar en situaciones difíciles, pero ¿sabes qué? Dios cuidará de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios puede hacer lo que Él quiere con nosotros. Nosotros hay que resistir. Y siempre estemos dispuestos a que si estamos apegados a Él, hermanos, pues abrochémonos el cinturón, como les dije la semana pasada, porque el Señor nos va a sacudir. ¿Sí? Nos va a sacudir. Y sabes una cosa, tú y yo seremos simplemente el conducto para que otros sean beneficiados. Porque, ¿sabes una cosa? Esta vid produce fruto para otros, no para sí mismo. Las uvas
que produce ese viñedo, ¿sabes una cosa? No son para ellas, son para otros. Así que el fruto que tú y yo demos va a ser para beneficiar a otros que están a nuestro alrededor. Y esta frase de permanecer en esa fe verdadera es una exhortación para mantenernos firmes y constantes en la creencia y en la práctica de una fe auténtica, hermanos. Tú y yo debemos de manifestar siempre esa fe auténtica y verdadera. Colosenses 1:23 por último les leo. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y por último ya, 2 Corintios 4:7, son dos últimos versículos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y con esto podemos permanecer fundados, firmes en nuestra fe, hermanos. Que nuestra familia siempre esté firme y que tú y yo seamos colaboradores para que nuestra familia se sostenga firme en nuestra fe. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar. Enséñanos, Señor, como familias a permanecer en esa fe verdadera. Mantenernos constantes, practicando esa fe genuina y auténtica, Señor. Si permaneces fundado sobre la roca, vendrán los ríos, los vientos, la tempestad. Y ¿sabes qué? Estarás firme en tu fe. En estos tiempos de confusión, Señor, sabemos que hay voces que confunden con intención de dejar de permanecer en esa fe. Señor, que podamos convertirnos a ti completamente, Señor. Tener un acto de valentía y de fidelidad a ti, Señor. Simplemente creyendo. Que tu palabra sea revelada a nuestra vida, Señor, para mantenernos firmes en esa fe genuina, Señor. Y no amoldearnos, no adaptarnos a este mundo, sino transformarnos por tu palabra, Señor. Enséñanos a permanecer en esa fe, en esa verdadera fe, teniendo la confianza solo en Jesús. Sabemos que es un camino estrecho, pero que tengamos claridad siempre, aferrándonos a tus promesas, Señor. Y cuando fallemos, reconozcamos el error y abracemos tu verdad para caminar en obediencia a ti, Señor. Y caminemos cuesta arriba, porque tú estarás esperándonos con los brazos abiertos siempre. Dios te llama, hermano, a mantenerte firme en esa fe, a ayudar a tu familia a sostenerse en esa fe y no ser movido por vientos de doctrinas, por modas o por presiones externas. Recuerda algo, hermano, que siempre tu ancla sea Cristo, y que porque en Él no hay sombra ni variación. Él nos ayudará a permanecer firmes y fieles hasta el final. Que no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, sino permanece en la verdad de Dios. Vive por fe, hónrale,
con toda tu vida y que nunca te avergüences del Evangelio, porque es poder para salvación de todos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.